No estás atado a la persona, sino a la idea que tienes de ella. Existe una verdad difícil de aceptar cuando intentamos olvidar a alguien. La mayoría de las personas cree que está sufriendo porque perdió a alguien importante. Pero, en realidad, muchas veces no está atada a la persona. Está atada a la idea que creó de ella. Detente un momento y reflexiona. ¿Extrañas a la persona real o a la versión que construiste en tu mente? Porque existe una gran diferencia entre ambas. La persona real tenía defectos. Cometía errores. Quizá estuvo ausente en momentos importantes. Tal vez no te dio la atención, el cariño o el compromiso que merecías. Pero la versión que existe dentro de tu cabeza es diferente. Está construida con expectativas, sueños, posibilidades y promesas que nunca llegaron a hacerse realidad. Y es precisamente ahí donde nace el sufrimiento. No es solamente la pérdida de lo que ocurrió. Es el dolor de perder todo aquello que imaginabas que aún podía suceder. No sufres únicamente por la relación que terminó. Sufres por los viajes que nunca hicieron. Por las conversaciones que jamás ocurrieron. Por la familia que imaginaste construir. Por los momentos que existían únicamente en tus expectativas. Y mientras sigas alimentando esas imágenes, tu corazón permanecerá atrapado en una realidad que nunca existió por completo. Eso fue exactamente lo que quiso decir Epicteto cuando afirmó: no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. El dolor no proviene solamente de los hechos. Proviene de la interpretación que hacemos de esos hechos. Miras hacia el pasado y no ves únicamente lo que ocurrió. Ves aquello que deseabas que hubiera ocurrido. Y cuanto más mezclas la realidad con la fantasía, más difícil se vuelve avanzar. Por eso muchas personas siguen emocionalmente atadas a alguien incluso meses o años después de una ruptura. No porque el vínculo siga existiendo, sino porque la imaginación continúa alimentando algo que la realidad ya terminó. La mente crea historias. Crea finales alternativos. Reescribe conversaciones. Inventa reencuentros. Construye escenarios donde finalmente todo sale bien. Pero mientras vives dentro de esos escenarios, dejas de vivir la única cosa que realmente importa, el presente. El estoicismo nos enseña que la libertad emocional comienza cuando vemos las cosas tal como son, y no como nos gustaría que fueran. Y eso requiere valentía. Valentía para abandonar las fantasías. Valentía para aceptar que algunas historias terminan sin explicaciones. Valentía para reconocer que no todo aquello que deseamos está destinado a permanecer. Pregúntate con total honestidad: ¿qué es exactamente lo que todavía me mantiene atado? ¿La persona? ¿O la expectativa que construí sobre ella? La respuesta a esa pregunta puede cambiar por completo la manera en que ves tu pasado. Porque cuando dejas de perseguir la fantasía, comienzas finalmente a liberarte de la prisión invisible que construiste dentro de tu propia mente. Y es precisamente en ese momento cuando el desapego deja de ser sufrimiento y comienza a transformarse en paz. El final duele porque necesitas dejar morir una versión de ti mismo. Hay algo que casi nadie percibe cuando una relación termina. Crees que estás sufriendo únicamente por la pérdida de la otra persona. Pero muchas veces, el dolor más profundo no proviene de su ausencia. Proviene de la necesidad de abandonar una versión de ti mismo que solo existía dentro de esa relación. Piénsalo por un momento. ¿Quién eras tú cuando estabas con esa persona? ¿Qué sueños llevabas contigo? ¿Qué planes hacías? ¿Qué expectativas tenías para el futuro? Tal vez te imaginabas construyendo una vida a su lado. Tal vez creías que por fin habías encontrado a alguien con quien envejecer. Tal vez construiste una identidad alrededor de ese vínculo. Y cuando la relación termina, no es solamente la otra persona quien se va. También desaparece una parte de aquello que creías ser. Por eso tantas personas dicen sentir que se perdieron a sí mismas después de una ruptura. Porque, en cierto modo, sí perdieron algo. No perdieron su esencia. No perdieron su valor. Pero sí una versión específica de sí mismas que habían construido alrededor de esa historia. El problema es que la mente se resiste. No quiere aceptar que ese personaje llegó a su final. Sigue intentando mantenerlo vivo. Sigue imaginando reconciliaciones. Sigue creando escenarios. Sigue creyendo que algún día todo volverá a ser como antes. Pero existe una verdad que el estoicismo enseña con absoluta claridad. Nada provoca más sufrimiento que luchar contra la realidad. Mientras una parte de ti insiste en mantener viva una historia que ya terminó, otra parte permanece incapaz de construir una nueva. Es como intentar cruzar un puente mientras cargas los escombros de la orilla anterior. No puedes avanzar porque sigues ocupado sosteniendo aquello que debiste dejar atrás.
Eso fue precisamente lo que reflexionó Marco Aurelio cuando escribió: acepta todo aquello que venga atado al hilo del destino. Muchas personas interpretan esta frase de manera equivocada. Aceptar no significa que te guste. Aceptar no significa aprobar. Aceptar no significa dejar de sentir. Aceptar significa dejar de discutir con aquello que ya sucedió. Significa reconocer que la realidad existe independientemente de tus deseos. Y que seguir resistiéndote solo prolonga el dolor. Tal vez sigues atado no porque ames a esa persona, sino porque no puedes aceptar la desaparición de aquella versión de ti mismo que existía a su lado. La versión que se sentía deseada. La versión que creía haber encontrado su lugar. La versión que tenía certeza sobre el futuro. La versión que imaginaba que finalmente sería feliz. Pero observa con atención. Esa persona no era tu identidad. Era solamente una parte de tu experiencia. Y cuando conviertes a alguien en una pieza esencial de lo que eres, creas una dependencia peligrosa. Porque cuando esa persona se va, sientes que tú también te vas con ella. Pero no es así. Tú sigues aquí, respirando, aprendiendo, creciendo, existiendo. El dolor hace parecer que todo terminó. Pero lo único que terminó fue un capítulo. No el libro completo. Y quizás el miedo que sientes ahora no sea exactamente el miedo de perder a alguien. Quizás sea el miedo de descubrir quién eres sin esa historia. Porque comenzar de nuevo exige valentía. Exige abandonar viejas narrativas. Exige dejar morir expectativas que ya no pueden cumplirse. Exige aceptar que algunos sueños no sobrevivirán al camino. Y eso duele. Duele profundamente. Pero existe algo que duele todavía más. Pasar años intentando resucitar algo que ya terminó. Pasar años atrapado en un pasado que no volverá. Pasar años esperando una realidad diferente a la que ya tienes frente a tus ojos. El estoico comprende algo que transforma su vida. Toda transformación exige una muerte simbólica. La persona que eras ayer no puede acompañarte a todos los lugares. Algunas versiones deben quedarse atrás. Algunos sueños necesitan ser enterrados. Algunas ilusiones tienen que desaparecer. No porque fueran malas, sino porque ya cumplieron su propósito. Tal vez hoy estás viviendo exactamente ese momento. El momento en el que la vida te está pidiendo que dejes atrás una antigua versión de ti. Y cuanto más te resistes, más sufres. Porque el dolor no está solamente en el final. También está en la lucha contra ese final. Por eso, permítete hacerte una pregunta sincera. ¿De verdad estás intentando recuperar a alguien? ¿O estás intentando recuperar a la persona que eras cuando creías que todo iba a salir bien? La respuesta puede revelarte algo importante. Tal vez tu misión ahora no sea reconstruir esa historia. Tal vez sea construir una nueva versión de ti mismo. Más fuerte. Más consciente. Más libre. Porque toda despedida lleva escondida una oportunidad. La oportunidad de regresar a ti. Y cuando finalmente aceptas dejar morir aquello que ya no puede permanecer, descubres que el final no era una destrucción. Era un renacimiento disfrazado. El silencio no es un castigo, es un espejo. Quizá una de las etapas más difíciles después de que alguien se va es el silencio. No el silencio del entorno, sino el silencio que aparece dentro de ti cuando todo aquello que ocupaba tus pensamientos desaparece. Los mensajes dejan de llegar. Las notificaciones desaparecen. Las conversaciones terminan. Y de repente te encuentras frente a un vacío que parece imposible de llenar. Es en ese momento cuando muchas personas creen que están sufriendo por la ausencia del otro. ¿Pero realmente es así? ¿O será que el silencio simplemente está revelando algo que ya existía desde hace mucho tiempo? Piensa con sinceridad. ¿Cuántas veces llenaste tus días únicamente para evitar quedarte a solas contigo mismo? ¿Cuántas veces corriste a las redes sociales apenas sentiste una pequeña incomodidad? ¿Cuántas veces buscaste compañía no porque quisieras compartir algo, sino porque temías enfrentarte a tus propios pensamientos? La verdad es que el silencio asusta porque revela. Elimina distracciones. Elimina excusas. Elimina anestesias emocionales. Y cuando todo eso desaparece, solo quedas tú. Y eso es precisamente lo que provoca miedo. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Esta frase encierra una verdad poderosa. Porque cuando el ruido exterior desaparece, nos vemos obligados a observar aquello que estamos cultivando en nuestro interior. Y no siempre nos gusta lo que encontramos. Muchas personas pasan años huyendo de sí mismas. Llenan cada minuto de su día. Buscan validación constante. Necesitan estar siempre ocupadas. Siempre conectadas.
siempre distraídas. Pero no porque sean felices, sino porque tienen miedo de lo que el silencio pueda mostrarles. El silencio revela carencias, revela inseguridades, revela heridas antiguas, revela dependencias emocionales que permanecían ocultas detrás de la presencia de otras personas. Por eso, cuando alguien se va, el dolor parece insoportable. No porque hayas perdido únicamente a esa persona, sino porque también perdiste una de las formas que utilizabas para evitar mirar dentro de ti. El estoico comprende algo que pocas personas entienden. El silencio no es un enemigo. Es un maestro. No llegó para destruirte. Llegó para mostrarte aquello que necesitas sanar. Llegó para revelar las áreas de tu vida que habías estado descuidando. Tal vez pasaste tanto tiempo intentando ser importante para alguien que olvidaste ser importante para ti mismo. Tal vez invertiste tanta energía en mantener una conexión externa que abandonaste tu conexión interior. Y ahora el silencio te está señalando exactamente eso. Es incómodo, pero también es liberador. Porque por primera vez comienzas a darte cuenta de que no necesitas huir. Puedes permanecer. Puedes observar. Puedes sentir. Puedes atravesarlo. Epicteto decía que la verdadera libertad pertenece a quien no depende de lo que está fuera de él para estar en paz. Pero ¿cómo descubrir eso sin experimentar momentos de soledad? ¿Cómo aprender a sostener tu propia presencia sin pasar tiempo a solas contigo mismo? La sociedad suele tratar la soledad como un fracaso, como si estar solo significara que algo está mal. Pero el estoicismo enseña exactamente lo contrario. Estar solo no significa estar abandonado. Significa tener la oportunidad de desarrollar una relación más profunda contigo mismo. Existe una enorme diferencia entre la soledad y la solitud. La soledad es extrañar a alguien. La solitud es descubrir el placer de tu propia compañía. Y la transformación comienza precisamente cuando una se convierte en la otra. Al principio, el silencio parece un castigo. Sientes ganas de escapar, de llamar a alguien, de buscar distracciones, de llenar cualquier espacio vacío. Pero si tienes el valor de permanecer, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a escuchar una nueva voz. Tu propia voz. No la voz de la carencia. No la voz del miedo. Sino la voz de la conciencia. Aquella que permaneció silenciada durante tanto tiempo. Aquella que intentaba llamar tu atención mientras corrías detrás de aprobación, afecto y validación. Y poco a poco comienzas a descubrir algo sorprendente. El silencio no estaba intentando lastimarte. Estaba intentando devolverte a ti mismo. Porque existe una fortaleza que solo nace cuando aprendes a permanecer en tu propia compañía. Una confianza que no depende de mensajes. Una paz que no depende de atención. Una seguridad que no depende de la presencia constante de nadie. Es en ese momento cuando el desapego comienza a ocurrir de verdad. No porque hayas dejado de amar, sino porque has dejado de necesitar. Y existe una enorme diferencia entre esas dos cosas. Cuando necesitas, vives con miedo. Cuando amas con libertad, vives en paz. Tal vez hoy el silencio todavía se siente pesado. Tal vez aún duele despertar sin ese mensaje. Tal vez sigue siendo difícil enfrentar algunos momentos del día. Pero continúa. Permanece. Respira. Observa. Porque aquello que hoy parece vacío puede convertirse en el espacio donde reconstruyas tu fuerza. Y algún día mirarás hacia atrás y comprenderás algo extraordinario. El silencio que parecía tu enemigo fue precisamente el camino que te llevó de regreso a casa. De regreso a ti. No estás enamorado, estás condicionado. Existe una pregunta que pocas personas tienen el valor de hacerse después de una ruptura. La pregunta es simple. Pero la respuesta puede cambiarlo todo. ¿Realmente extrañas a esa persona? ¿O extrañas la sensación que te hacía sentir? Porque esas dos cosas no son lo mismo. Y mientras no entiendas esta diferencia, seguirás confundiendo el apego con el amor. Piensa en cuántas veces prometiste que no volverías. Cuántas veces te dijiste a ti mismo que era el final. Que no enviarías más mensajes. Que no buscarías más explicaciones. Que no volverías a ver ese perfil. Pero entonces bastó un recuerdo. Una foto antigua. Una canción. Un sueño en la madrugada. Y de repente toda tu determinación desapareció. La esperanza volvió. La nostalgia aumentó. Y ese impulso de buscar a la persona reapareció como si nunca se hubiera ido. Muchos interpretan esto como amor. Pero, ¿es realmente amor? ¿O es simplemente condicionamiento emocional? El problema es que el ser humano se acostumbra. Se acostumbra a la presencia. A las rutinas. A los mensajes.
a las pequeñas dosis de atención, a la expectativa de recibir cariño, a la sensación de ser recordado. Y cuando todo eso desaparece, el cerebro reacciona. No necesariamente porque exista amor, sino porque existe hábito, existe dependencia, existe condicionamiento. Imagina a alguien que toma café todos los días a la misma hora, durante años, y de repente, deja de hacerlo. En los primeros días, el cuerpo reclama, siente la falta, lo pide de nuevo, genera incomodidad. Pero eso no significa que el café fuera esencial para su vida. Significa simplemente que el organismo se había acostumbrado. Muchas relaciones funcionan de la misma manera. Te acostumbras a la presencia, te acostumbras al ritual, te acostumbras a la validación. Y cuando desaparece, interpretas ese malestar como prueba de amor. Pero no siempre lo es. A veces, es solo abstinencia emocional. Epicteto decía, si quieres ser libre, aprende a renunciar a lo que te domina. Y tal vez la pregunta más importante es esta. ¿Qué es lo que realmente te está dominando? ¿La persona? ¿O la necesidad que creaste alrededor de ella? Porque hay una gran diferencia. Cuando alguien ama de forma sana, existe afecto. Existe cariño. Existe admiración. Pero también existe libertad. En cambio, cuando hay dependencia emocional, la relación se convierte en una especie de anestesia. Buscas al otro para calmar inseguridades, para llenar vacíos, para escapar de la soledad, para sentir validación. Y sin darte cuenta, comienzas a entregar tu equilibrio emocional en manos de otra persona. Por eso muchas personas regresan repetidamente a relaciones que las hieren. No porque sean felices ahí, sino porque se acostumbraron al ciclo, al dolor seguido de recompensa, a la ausencia seguida de atención, al alejamiento seguido de reconciliación. El cerebro aprende este patrón y empieza a buscarlo automáticamente, incluso cuando hace daño. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas extrañan precisamente a quien más las lastimó? Parece contradictorio, pero no lo es, porque el apego rara vez es racional. Funciona a través de la repetición, de la familiaridad, del condicionamiento. Y por eso puedes sentir nostalgia por alguien que nunca te dio la paz que merecías. Marco Aurelio escribió, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Pero para ejercer ese poder, primero hay que ver lo que realmente está ocurriendo. Hay que darse cuenta de cuando el corazón está llamando amor a lo que en realidad es dependencia. Porque existe una trampa peligrosa. Cada vez que vuelves a algo que te hiere solo para aliviar un dolor momentáneo, refuerzas aún más el ciclo. Sientes alivio por unos instantes. Pero después el sufrimiento regresa. Y generalmente vuelve más fuerte. Así funcionan las adicciones. Prometen alivio inmediato, pero cobran un precio cada vez mayor. Por eso el estoicismo no enseña a luchar contra las emociones. Enseña a observarlas. A crear espacio entre el impulso y la acción. Entre el deseo y la decisión. Entre lo que sientes y lo que haces. No tienes que actuar solo porque lo sentiste. No tienes que escribirle solo porque apareció la nostalgia. No tienes que volver solo porque surgió la carencia. Los sentimientos son reales. Pero no siempre son buenos consejeros. A veces, el corazón quiere exactamente aquello que la mente necesita superar. Y la madurez emocional es reconocer esa diferencia. Tal vez lo que llamas amor es solo miedo a enfrentar tu propia ausencia. Tal vez lo que llamas destino es solo un hábito antiguo intentando sobrevivir. Tal vez lo que llamas nostalgia es una mente acostumbrada a buscar alivio donde antes encontraba distracción. Por eso, antes de volver a buscar a alguien, hazte una pregunta honesta. ¿Quiero a esa persona? ¿O solo quiero escapar del malestar que estoy sintiendo ahora? Esta pregunta parece simple, pero tiene el poder de revelar una verdad transformadora. Porque el día que entiendes que no toda nostalgia es amor, también empiezas a recuperar tu libertad. La libertad de no actuar por impulso. La libertad de no rendirte ante la carencia. La libertad de elegir la paz en lugar del ciclo. Y ahí es donde nace el verdadero desapego. No cuando dejan de existir las emociones, sino cuando dejan de controlarte. La recaída no es destino, es hábito. Existe un momento que casi todos atraviesan durante el proceso de desapego. Un momento silencioso, peligroso, y muchas veces invisible. Es cuando crees que ya estás mejor. Piensas que por fin estás avanzando, que el dolor disminuyó, que la ausencia ya no pesa tanto. Pero entonces algo sucede. Suena una canción. Aparece una foto.
Un lugar despierta un recuerdo. O simplemente llega esa nostalgia inesperada en medio de una noche cualquiera. Y de repente todo vuelve. Las ganas de mandar un mensaje. La curiosidad de saber cómo está esa persona. La esperanza de que tal vez aún exista una oportunidad. En ese instante, muchas personas concluyen: yo nunca voy a superar esto. Pero esa conclusión es incorrecta. Porque lo que llamas recaída no es prueba de amor. En la mayoría de los casos, es solo un hábito intentando sobrevivir. Piensa en alguien que caminó durante años por el mismo camino todos los días. Aunque aparezca una ruta mejor, más rápida y más segura, el impulso inicial será volver al camino antiguo. No porque sea el mejor, sino porque es el más familiar. La mente humana funciona igual. Prefiere lo conocido antes que lo desconocido. Incluso cuando lo conocido duele. Incluso cuando lo conocido lastima. Incluso cuando lo conocido ya demostró muchas veces que no es el mejor camino. Por eso tantas personas vuelven a relaciones que las destruyeron. No porque encontraron algo nuevo, sino porque están repitiendo algo antiguo. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. El problema es que la recaída casi siempre se disfraza. No se presenta como un error. Se presenta como esperanza, como nostalgia, como destino, como la sensación de que esta vez será diferente. Pero, ¿realmente lo será? ¿Cuántas veces ya creíste eso antes? ¿Cuántas veces volviste pensando que todo cambiaría? ¿Cuántas veces creaste expectativas que terminaron en el mismo dolor? El estoicismo nos enseña que la libertad emocional depende de ver la realidad sin las ilusiones. Y la realidad es simple. Si algo te hirió repetidamente, volver sin cambios no es amor. Es repetición. Es hábito. Es condicionamiento. Epicteto enseñaba: primero dite a ti mismo quién quieres ser, y luego haz lo que tienes que hacer. Esta frase parece simple, pero es poderosa. Porque toda recaída comienza mucho antes de la acción. Comienza en el pensamiento. Cuando alimentas una fantasía. Cuando conviertes señales mínimas en significados enormes. Cuando empiezas a negociar contigo mismo. Solo voy a mirar su perfil. Solo quiero saber cómo está. Solo voy a mandar un mensaje. Pero la mente ya conoce ese camino. Ya lo recorrió antes. Y sabe exactamente dónde termina. El problema es que el ser humano confunde intensidad emocional con verdad. Mientras más fuerte la emoción, más cree que debe actuar. Pero el estoico entiende algo distinto. No toda emoción exige una respuesta. No todo impulso debe ser seguido. No toda nostalgia debe ser obedecida. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Y quizás aquí está la verdadera batalla. No contra la otra persona. No contra el pasado. Sino contra los impulsos que intentan arrastrarte hacia atrás. Porque cada vez que resistes una recaída, algo importante ocurre. Debilitas un patrón antiguo. Rompes un ciclo. Demuestras que no eres esclavo de lo que sientes. Y eso no significa dejar de sentir. Significa dejar de ser controlado por lo que sientes. Muchas personas creen que superar una recaída es dejar de sentir nostalgia. Pero no es así. La nostalgia puede seguir apareciendo. El recuerdo puede volver. La tristeza puede surgir. La diferencia es que ya no te domina. La observas. La reconoces. Respiras. Y sigues adelante. Porque entiendes que los sentimientos son visitantes. Llegan. Se quedan un tiempo. Y luego se van. Pero cuando los persigues, los conviertes en residentes permanentes de tu mente. Existe una pregunta poderosa que puede evitar muchas recaídas. ¿Estoy buscando a esa persona o estoy buscando alivio? Porque muchas veces no buscas a la persona. Buscas la sensación temporal que crees que te dará. Pero el problema del alivio temporal es que siempre cobra intereses emocionales. El alivio dura minutos. La consecuencia puede durar semanas. Por eso el estoicismo insiste tanto en la disciplina. No como rigidez, sino como protección. La capacidad de elegir lo que te hace bien a largo plazo, incluso cuando el impulso quiere lo contrario. Tal vez hoy estás en esa batalla. Una parte de ti quiere volver. Quiere buscar respuestas. Quiere abrir puertas que tardaste meses en cerrar. Pero antes de actuar, recuerda esto. No estás luchando contra una persona. Estás luchando contra un patrón. Contra un hábito. Contra una versión antigua de ti mismo que todavía cree que la felicidad está donde comenzó el dolor. Y esa es una batalla que vale la pena ganar. Porque cada vez que eliges no volver a lo que te lastimó, estás construyendo una nueva identidad. Más fuerte.
más consciente, más libre. La recaída puede parecer un regreso, pero en realidad es solo una invitación. Una invitación a repetir el pasado. Y la verdadera transformación comienza cuando aprendes a decir no. No a la persona, sino al ciclo. Porque el día que dejas de confundir hábito con destino, también descubres que siempre tuviste más fuerza de la que creías. Y en ese momento, el camino hacia la libertad emocional se vuelve irreversible. Y tal vez esta sea la mayor lección de todas. No necesitabas que alguien volviera. Necesitabas volver a ti mismo. Durante mucho tiempo creíste que tu paz dependía de un mensaje, de una explicación, de una disculpa o de un regreso que nunca llegó. Pero hoy empiezas a ver algo distinto. La libertad emocional no nace cuando la otra persona cambia. Nace cuando tú cambias la forma en que te ves a ti mismo. Cuando dejas de perseguir a quien no se quedó. Cuando dejas de alimentar historias que ya terminaron. Cuando decides, finalmente, elegir tu propia paz. El estoicismo nos enseña que no controlamos quién entra o sale de nuestra vida. No controlamos las decisiones de los demás. No controlamos el pasado. Pero sí controlamos algo mucho más importante. Controlamos quién decidimos ser después del dolor. Y si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya está despertando. Una parte cansada de sufrir por lo que no puede controlar. Una parte lista para soltar el pasado donde pertenece. Y una parte que finalmente empieza a entender que tu felicidad nunca estuvo en manos de otra persona. Siempre estuvo dentro de ti. Tal vez aún haya días difíciles. Tal vez algunos recuerdos aún aparezcan. Tal vez la nostalgia aún toque tu puerta de vez en cuando. Pero ahora sabes que no tienes que abrir. Porque quien aprende a caminar con dignidad no regresa a lugares donde tuvo que abandonarse a sí mismo. Y cuando eliges darte prioridad, algo cambia profundamente. El dolor deja de ser una prisión. Y se transforma en un camino de crecimiento. Si este contenido resonó contigo, escribe en los comentarios. Hoy elijo mi paz. Quiero leer tu mensaje y saber qué enseñanza fue la más importante para ti. Y si este video te ayudó de alguna manera, deja tu like y suscríbete al canal. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también están intentando liberarse del apego, la dependencia emocional y el dolor de un final. Gracias por quedarte hasta aquí. Cuida tu mente. Protege tu paz. Y recuerda, la persona más importante que nunca debes abandonar eres tú mismo. Nos vemos en el próximo video.